completos, pero no formados. ¿Cuál es el título? Estamos completos en Cristo. No nos falta nada, pero no quiere decir que estamos formados. Si estamos completos, como dice este versículo, quiere decir que Dios ha provisto para nosotros de todo lo necesario para que tengamos vidas victoriosas y para que seamos el reflejo de su gloria, para que vivamos en santidad. O sea que Dios ha provisto en Cristo Jesús de todos los recursos necesarios para que nuestra vida sea agradable y perfecta delante de Dios. Estamos completos, lo dice la Biblia. No nos falta nada. No quiere decir que estamos formados. No quiere decir eso. Quiere decir que lo tenemos todo, pero necesitamos ser formados para que podamos explotar ese potencial, para que podamos aprovechar todos los recursos que Dios ha dispuesto para nosotros en Cristo Jesús. Hay una diferencia muy grande. Entonces, hemos venido hablando las semanas anteriores y en las casas, en las células, hemos venido hablando acerca de la justicia, de cómo somos siervos de la justicia, debemos ser siervos de la justicia. Hemos mencionado mucho el caso de los romanos. Hemos analizado Romanos capítulo 6, hemos tocado algunos versículos del capítulo 8, y cómo ellos pudieron ser santos. Esa es una gran pregunta. Hemos visto cómo Pablo encontró un gran problema al predicar el evangelio en Roma, porque no es como predicarle a judíos, que los judíos pues ya estaban formados, ya conocían a Dios, ya conocían la Biblia, ya conocían la ley, ya se portaban bien, ellos ya caminaban en los mandamientos de Dios, y para ellos aceptar a Cristo fue entrar al nuevo pacto, fue ampliar sus conocimientos con respecto a la revelación que tenían de Moisés y entrar al reino de Dios. Pero en el caso de los romanos era totalmente diferente, y ese es el caso de nosotros, porque los romanos no conocían a Dios, no conocían la Biblia, no practicaban los mandamientos, no tenían una vida o tradiciones bíblicas, eran paganos, eran pecadores, eran idólatras, eran totalmente personas pecaminosas, eran sensuales, eran sexuales, eran muy pecadores. Ahora, estas personas reciben el evangelio, reciben a Cristo, nacen de nuevo, son bautizados, entran a la iglesia, empiezan a conocer a Dios, empiezan a amar a Dios, empiezan a congregarse, conocen la Biblia, empiezan a buscar a Dios, nacen de nuevo, pero tienen un gran problema. Están habituados, están enviciados, están ya formados por este mundo, y entonces no podían vivir vidas santas. Es tremendo eso, ¿no? Amar a Dios pero no poder ser santo. Espero que no sea el único que me haya pasado eso. No sé si a ustedes les ha pasado. Que amas a Dios, quieres seguir a Cristo, pero tienes una carne que te está atando al pecado. Ese era el caso de ellos, ese era el caso de los romanos, no podían ser santos, así que Pablo tuvo que regresar al nivel cero con ellos. Pablo tuvo que empezar con frijolitos, con piedritas, a explicarles. Pablo al principio dio por sentado lo que se da por sentado con los judíos, que uno ya conoce, que uno ya sabe lo que está bien y lo que está mal, pero el caso de los romanos no. Entonces Pablo tuvo que hacer todo este trabajo, y es cuando aparece el versículo 17 allá en Romanos 6, que dice que Pablo les enseñó una forma de doctrina a través de la cual ellos fueron
formados, procesados, discipulados, para que pudieran ser siervos de la justicia. Entonces ellos pasaron de ser creyentes esclavizados por el pecado, pasaron por un proceso que muchas veces fue incómodo, un proceso que fue difícil, pero ellos se sometieron de corazón a esa forma de doctrina y vinieron a ser siervos de la justicia. Entonces, como personas que eran tan extremadamente pecadoras, imaginemos hoy en nuestros días a un homosexual o a un drogadicto o a una persona adicta al sexo. ¿Cómo puedo ser santo? Tiene que haber un procesamiento. Pablo no dice ustedes eran esclavos del pecado, recibieron a Cristo y se volvieron siervos de la justicia. No dice eso. No dice ustedes eran esclavos del pecado, fueron a un encuentro y ahora son siervos de la justicia. Tampoco dice eso. Ustedes eran esclavos del pecado, oré por ustedes, se cayeron, los liberé y ahora son siervos de la justicia. No dice eso tampoco. Ustedes eran esclavos del pecado, los bauticé y ahora son siervos de la justicia. No. Dice, ustedes eran esclavos del pecado, se sometieron y abrazaron de corazón aquella forma de doctrina a la que fueron entregados y vinieron a ser siervos de la justicia. Eso se llama discipulado. No es lo mismo salvación que discipulado. Y muchos de ustedes necesitan discipulado. Necesitamos discipulado. Necesitamos ser formados. Porque estamos completos, mas no formados. Tenemos todo en Cristo, pero no lo podemos ni lo sabemos aprovechar porque tenemos que ser formados. Y esto es lo que hizo Pablo con ellos, y esta es la razón por la que ellos pudieron volverse siervos de la justicia. Un siervo de la justicia es aquella persona que se porta ¿cómo? Bien. Una persona que ha dejado de mentir, hermanos. Una persona que ha dejado de ser deshonesta. Una persona que era un tremendo desorden en su vida y ahora vive como ordenadito. Una persona que era flojonaza y desobligada y ahora es trabajadora y es digna. Una persona que antes estaba habituada al pecado, habituada a las telenovelas, al internet y ahora hace las cosas bien. Eso es lo que Dios quiere. Que no solamente vengamos a la iglesia, que no solamente nos convirtamos y que fuimos al encuentro y estuvo hermoso y lloré. No, eso es parte de, por supuesto que está bien, pero tenemos que ser discipulados. Esto es lo que Jesús nos mandó a hacer. Y esto es lo que se supone la iglesia de Cristo debe estar haciendo. Por lo menos nosotros tenemos esa intención de hacerlo. No sé si lo estamos haciendo bien o más o menos, pero esa es nuestra intención. Eso es lo que hemos entendido que es la iglesia. Eso es lo que Dios nos ha revelado de lo que se trata ser un hijo de Dios. La salvación, hermanos. Fíjate, escucha lo que voy a decir. La salvación no es un fin para Dios. La salvación no es un fin para Dios. La salvación es un medio para alcanzar un fin superior a ese. Una cosa es ser salvado, una cosa es ser convertido y otra cosa es ser un siervo de la justicia. ¿Cuál es el objetivo supremo que persigue Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros y cómo podemos alcanzarlo? Bueno, el objetivo supremo que quiere Dios es que cada uno de nosotros tenga una relación personal con Dios a través de Jesús, que caminemos con Dios, que nos volvamos el reflejo de la gloria de Dios y le representemos correctamente. Eso es lo que Dios quiere.
Y si tú te das cuenta, es lo mismo que quiso Dios para Adán. Es lo mismo que quiso Dios para Adán. La razón por la que Dios creó al hombre es para que el hombre pueda ser santo, como Dios es santo. Y a través de esa relación, a través de esa separación con el pecado, el hombre y Dios entraran en una relación íntima y personal, no en una religiosidad, sino en una relación íntima y personal. Y a través de esa relación el hombre se convirtiera en el reflejo de la gloria de Cristo en la tierra. Y a través del reflejo de la gloria de Cristo, el hombre sea el representante de Dios en su generación. Eso es lo que Dios quiere. Para llegar allá, hermanos, son otros 3 pesos. Una cosa es estar convertido y otra cosa es venir y convertirnos en la gloria de Cristo, en la imagen de Cristo. Como la luna representa a la iglesia. El sol representa a Cristo. Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz que viene del sol. De la misma manera nosotros debemos devolvernos el reflejo de la gloria de Cristo. Ese es el objetivo. Así que la salvación solamente es el procedimiento, el medio para alcanzar ese objetivo. Por lo tanto, la cruz tampoco es el objetivo final por el que Cristo vino. Cristo no vino como si su objetivo sea la cruz. De hecho, Cristo no quería ir a la cruz. El objetivo de Cristo no era el sufrimiento como si fuese un fin en sí mismo. Cristo no quería ir a la cruz como diciendo, ya yo voy a la cruz. Oye, Cristo, pero no, yo voy a la cruz, sí. Como algunos hermanos que quieren sufrir de gratis, nada más porque es sufrimiento, creen que eso ya es piadoso. No, el mismo Cristo no quería ir a la cruz. Él dijo, Padre, si pudiese pasar de mí esta copa, que así sea. Por lo tanto, la cruz no es un objetivo para Cristo. La voluntad de Dios era el objetivo para Cristo. Cuando la voluntad de Dios y la cruz le fue revelado a Cristo que eran la misma cosa, entonces fue a la cruz. No por ir a la cruz, sino por cumplir la voluntad de Dios. Pero la cruz, el perdón de pecados y la sangre derramada no son el objetivo por el que vino Cristo. El objetivo por el que vino Cristo somos tú y yo. El procedimiento legal para que tú y yo podamos volver a Dios era la cruz. Entonces Jesús tuvo que ir a la cruz. ¿Con qué objetivo? Que tú y yo podamos regresar al Padre y nuestros pecados puedan ser legalmente perdonados. Y el Espíritu Santo nos prepara para que tengamos una relación personal. Por eso Jesús en la Gran Comisión no dice vayan y ganen almas, vayan y abran iglesias, vayan y conviertan, hagan convertidos. No, Jesús dice vayan y hagan discípulos. Eso incluye ganar almas, predicar el evangelio. Pero no es lo mismo, son cosas muy distintas. Y hoy algunos hermanos van a dar el primer paso para ser un discípulo de Cristo. Todos los hermanos que hoy se van a bautizar nos van a decir a todos, hoy dejo de ser una visita. Hoy dejo de ser un simpatizante de Jesús. Hoy me comprometo, me vuelvo un discípulo comprometido de Cristo y voy a seguirle el resto de mi vida. Porque esto es como una boda. Una vez que te casas, ya no te puedes separar. Aunque te vayas y te divorcies, bueno, allá tú, pero no quiere decir que eso vale delante de Dios. Lo mismo acá. Una vez que te bautizas, tú ya entraste al pacto nuevo de Dios, ya entraste al reino de Dios, ya te casaste con Cristo.
Ya estás en Cristo Jesús. Eso es lo que es el bautizo. Esto es lo que Dios persigue finalmente en nuestra vida. Ese es el interés que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Por lo tanto, esa es la encomienda que Dios nos deja a nosotros, los líderes de la iglesia. Crear el camino para cumplir este objetivo supremo. O vamos a ser feligreses toda nuestra vida. Vamos a seguir pecando con la misma cosa, tropezándonos una vez más. No vamos a avanzar. Aunque nos emocionemos cada domingo, no vamos a avanzar. Necesitamos ser formados. Y platiqué también en las 2 semanas anteriores de los 3 niveles del discipulado, que es nuestra responsabilidad personal de cada uno de nosotros alinearse al plan de Dios, obedecer al Espíritu Santo, obedecer a la palabra de Dios, hacer las cosas bien. Número 2, tenemos que tener un mentor, alguien de carne y hueso, a quien podamos abrirle el corazón y rendirle cuentas. Tenemos en la iglesia autoridades que nos limitan muchas veces. Pero es bueno porque hay que limitar la carne, hermano. Hay que restringir a la carne a fin de que se levante el espíritu. Y número 3, los procesos. Los procesos de la iglesia son necesarios para que a través de ellos vayamos creciendo, vayamos madurando, vayamos adquiriendo responsabilidad. El más grande privilegio que puede recibir un ser humano en esta vida no son casas, coches, premios y trofeos. El más grande privilegio que tú puedes recibir es que se te encomiende una responsabilidad mayor en el servicio a los demás. Cada vez que se te entregue una responsabilidad mayor, acéptala, porque es crecimiento espiritual. Es crecimiento espiritual. Así que Pablo tuvo que darse a toda esta tarea y los romanos, extremadamente pecadores, se convirtieron en gente de bien. Que finalmente eso es lo que cambia vidas. Nosotros vemos mucho las películas de Hollywood. Vemos esas películas hermosas americanas donde suceden los milagros. Pero eso solo sucede en las películas, hermanos. No hay hada madrina en el reino de Dios. No hay genios de lámparas, ni hay varitas mágicas. En el reino de Dios, Dios bendice el esfuerzo. Dios bendice la dedicación, la constancia, la disciplina. Tenemos que autodisciplinarnos para que el Espíritu Santo desate su poder. El Espíritu Santo no va a actuar independiente de nosotros. El Espíritu Santo va a santificarnos, va a procesarnos cuando nosotros caminemos en obediencia a su palabra. Cada vez que nosotros ponemos pausa a la obediencia, postergamos el crecimiento, porque el Espíritu no actúa independiente de nosotros. Al contrario, nosotros habilitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Con qué? Con nuestra obediencia. Con eso habilitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué dice Pablo aquella forma de doctrina? Cuando usa la palabra Pablo, la palabra aquella, está hablando de algo antiguo, está hablando de algo añejo. Pablo dice: ustedes fueron formados en aquella forma de doctrina, aquellos principios antiguos, aquellas enseñanzas añejas. Eso está diciendo Pablo. Porque tenemos la tendencia de ser open mind. No, yo soy liberal, pastor. Yo soy open mind. No. ¿Y sabes cómo llaman los psicólogos a eso? Se llama ostrismo.
El ostrismo es el temor a ser rechazado por la sociedad. Es el temor a ser calificado como alguien obsoleto, como alguien, digamos, conservador. Entonces la gente, como tiene miedo de que le digan que es conservadora, entonces pues empiezan a decir que aprueban muchas cosas. Pero Pablo les enseñó las sendas antiguas. Eso es lo que dice Dios en el libro de Isaías. Dice, vuelvan a las sendas antiguas. Quiero leérselos porque está bueno este versículo. En Jeremías, 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. No andaremos, dijeron ellos. No nos gustan las sendas antiguas. No nos gusta ser conservadores. No nos gusta ser cerrados. Nosotros somos liberales. Nosotros estamos en el siglo XXI. Nosotros tenemos la mente abierta. Nosotros pues somos amplios, somos tolerantes. Está de moda, no sé, la tolerancia, la libertad de los derechos, la no discriminación, la inclusión. Somos amplios. Cuidado, cuidado, hermanos. La Biblia nos exhorta a volver a las sendas antiguas, a volver a los principios añejos de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo les enseñó. A veces somos tan liberales que el problema de ser liberal es que tú quieres mostrarle a los demás que eres libre, ¿no? Tú quieres mostrar tu libertad y decir, miren, yo tengo libre la conciencia, yo estoy abierto de mente. Y muchas veces está bien ser libre, está bien. Pero Pablo regaña a los corintios, les dice, oye, tu libertad está causando tropezadero a otras personas. Y entonces ya estás mal, ya no estás caminando en amor. Pues yo podría venir en mi short y en mis chancletas, ¿verdad? Y no voy a pecar. Pero sería una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque estoy usando mal mi libertad. Yo tengo que usar mi libertad de manera correcta, usarla para mí y no dañar a otras personas. Entonces la libertad no debe ser juzgada por los demás. Y Jesús, yo digo, parafraseando este conflicto, habrá dicho, Padre, es hermoso y es tremendo que yo sane enfermos. Es vital que yo levante muertos y que yo eche fuera demonios, y todo eso es de bendición para esta gente. Pero yo no creo, Padre, que tú me hayas enviado a la tierra para esto. ¿Por qué? Porque uno puede recibir un milagro y regresar a su casa y continuar su vida normal, con sus limitaciones, con sus complejos, con sus temores, con sus dudas y con sus pecados también. Así que, gracias. Son ángeles aplaudiendo. ¿Sí me escuchan bien, más o menos? ¿Sí? Ya cuando esté el plafón falso ya no vamos a tener este problema, espero. Vamos a Mateo 9:35. Este es el resumen de lo que les estoy hablando. Esto es lo que hacía Jesús. Es un resumen. Recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ok. Esto podemos decir que es evangelismo.
Podemos decir que es el inicio del ministerio de Jesús. Pero no es todo lo que Jesús tenía que hacer. Jesús se dio cuenta de algo muy importante, que la gente estaba recibiendo bendición, pero no estaban caminando con Dios. Jesús entendió que la misión que él había venido a hacer a la tierra era reconciliar al hombre con Dios. Jesús entendió que la razón por la que él estaba era reconciliar al hombre con Dios. Y ese trabajo era muchísimo más que sanar enfermos, echar fuera demonios y predicar el evangelio. Ese fue el conflicto de Jesús. Padre, yo oro por ellos, ellos sanan, los libero, les doy una prédica, los bendigo y los abrazo, pero luego regresan a su casa y siguen viviendo sus vidas como las vivían antes. No están siendo preparados, guiados, pastoreados, formados, preparados para que ellos se conviertan en el reflejo de tu gloria, para que ellos caminen contigo como lo hizo Adán antes del pecado. Ahí podemos ver el perfecto plan de Dios. La relación de Dios con el hombre antes del pecado es lo que Dios quiere hasta el día de hoy. ¿Y qué dice el versículo 36? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y para lograr eso, simplemente predicar aldea por aldea no era suficiente. ¿Qué quieres, Padre, que yo haga? ¿Y saben qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo el Padre a Jesús? Busca 12 hombres. Busca, escoge 12 hombres y derrama tu vida sobre esos hombres. Ahí es donde salió la gran comisión. La gran comisión que Jesús nos dejó surgió en ese momento. Surgió de la compasión que Jesús sintió. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Yo pudiera decirles, qué padre que fuiste al encuentro, qué padre que perdonaste, pero si no estamos caminando en un proceso de crecimiento espiritual, de nada nos sirve habernos acercado a Dios. De nada nos sirve haber hecho una oración de fe o habernos bautizado. Jesús sabía que había una tarea muy grande para hacer y que un solo hombre no lo podía hacer. Por eso dice la Biblia que tuvo compasión. Porque la gente, a pesar de que estaba siendo sanada, a pesar de que estaba siendo liberada, y a pesar de que estaba siendo ministrada, eran como ovejas que no tienen pastor. Eran como gente que no sabía distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. No sabían caminar en el camino de Dios. Alguien tenía que darse a la tarea de enseñarles y él no lo podía hacer solo. Era imposible que lo hiciera solo. Por eso Él nos deja esta tarea, esta encomienda para nosotros. Esta es la gran comisión. Este es el trabajo que debemos hacer. Yo discipularme a mí mismo, formarme a mí mismo, pero también guiar a otros, para que el día de mañana puedan caminar con Dios. Me pregunto cuántas de esas personas que fueron sanados estuvieron 3 años después gritando como a la cruz: crucifíquenme, crucifíquenme, crucifíquenme. ¿Cuántas de esa gente que fue liberada nunca más volvió a acercarse a Jesús? No es suficiente que hayamos tenido un encuentro emocional con Dios. Tenemos que continuar. Tenemos que continuar. Compasión es la palabra clave. Tenemos todo en Cristo, estamos completos, no nos falta nada. Espiritualmente estamos sobrados de recursos divinos.
pero no los podemos usar si no somos formados, si no somos procesados. Y ahí es donde entra la iglesia. Ahí es donde entramos nosotros a hacer este trabajo. Vamos paso a paso, hermano. Vamos dando pasos de que ahora toca a algunos bautizarse. Gloria a Dios, porque hoy van a dar un paso de fe. Y vamos a ir avanzando poco a poco. Y caminando en el camino que Él nos dejó. El objetivo final es que podamos ser semejantes a Cristo. Que alcancemos la altura del varón perfecto. La plenitud y la estatura de Cristo. Ese es el objetivo. Para eso fuimos salvados. Para eso Cristo murió en la cruz. Pero eso, lamentablemente, lo pongo entre comillas, lamentablemente depende de nosotros, no de Dios. Tenemos que querer. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo obrar.